Buenos días, mi nombre es Ana María Escobar. Hoy quiero compartirles el trabajo de revisión documental en el cual escogí la problemática de abuso sexual en niños y niñas. Esta problemática, por ser una situación que afecta profundamente el bienestar emocional, social y psicológico de las víctimas, requiere una atención profesional sensible. Decidí abordar esta temática porque el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia. Como futura profesional del área de la salud y el bienestar, considero fundamental conocer las estrategias más efectivas para acompañar los procesos de los niños víctimas de esta problemática. Realicé una revisión documental, es decir, una búsqueda, lectura y análisis de 3 artículos científicos. El primer artículo, llamado Abuso sexual en menores de edad, generalidades, consecuencias y prevención. En este artículo, la autora ofrece una mirada amplia, informada y crítica sobre el abuso sexual infantil, abordando 3 ejes fundamentales: qué es, qué consecuencias tiene y cómo prevenirlo. Su enfoque es educativo y reflexivo, con un lenguaje claro, comprensible, pero basado y sustentado en estudios previos. El texto se centra en visibilizar esta problemática, que es el abuso sexual en niños y niñas, muchas veces ignorada o minimizada. La autora no solo describe el problema, sino que también invita a la acción, insistiendo en la necesidad de reconocer sus señales, comprender su gravedad y actuar desde la prevención. Para definir un poco la estructura de este texto, se divide en 3 apartados. El primero, que son las generalidades, que define el abuso sexual, desmitifica creencias comunes y explica a su vez dónde puede darse en espacios donde el niño pueda sentirse seguro, como en el hogar o en la escuela. El segundo apartado que expone son las consecuencias. Expone las secuelas emocionales, psicológicas y físicas, resaltando cómo puede verse afectado el desarrollo del menor y de qué forma esto puede persistir en la adultez si no se le da un manejo adecuado. El tercer y último apartado es la prevención, donde se proponen herramientas y estrategias para prevenir el abuso sexual, entre ellas la educación afectiva, la formación a profesionales y personas mayores, y la creación de espacios de confianza para los niños. En cuanto a los aportes del artículo, este artículo tiene como valor principal su carácter formativo y preventivo. No se propone únicamente mostrar la problemática, sino que a su vez quiere plantear formas para prevenirla. También resalta la importancia de combatir estereotipos y capacitar a las personas que los niños tienen alrededor para que puedan generar una alerta cuando hay un abuso. La autora adopta una postura crítica frente a esta problemática, ya que a veces la misma sociedad invisibiliza a esas víctimas y no respetan en el momento en que rompen el silencio, especialmente cuando los agresores son figuras de autoridad o familiares. En conclusión, este artículo nos ayuda a entender que el abuso sexual no es un hecho aislado, sino parte de una realidad social que muchas veces se esconde. En este texto se explica cómo reconocerlos, qué efectos dejan los niños, pero también cómo podemos prevenirlo. El segundo artículo analizado, llamado el abuso sexual del menor de edad y su relación con el feminicidio infantil. Este artículo aborda 2 problemáticas grandes, que es el abuso sexual y el feminicidio infantil. La autora analiza cómo el abuso sexual, particularmente contra las niñas, no es un tema de violencia física, sino parte de un tema de dominación patriarcal.
que muchas veces terminan en el asesinato de las víctimas. El enfoque de este artículo es crítico y con perspectiva de género, es decir, busca cómo visibilizar las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, incluso en actos extremos de violencia contra menores. Este artículo también podemos explicarlo en tres partes. Primero, la definición del abuso sexual infantil y su caracterización, incluyendo factores de riesgo, influencias y frecuencias, con énfasis en cómo este afecta a las niñas por razones sociales y culturales. La segunda parte que podemos resaltar es la relación que existe entre abuso infantil y feminicidio infantil, donde se argumenta que muchos casos de feminicidio infantil son precedidos por abusos sexuales continuados, es decir, que no son hechos aislados, sino el desenlace de un proceso de violencia. En el tercer apartado están las propuestas de intervención y prevención, en donde se llama a reformar el rol del Estado, la justicia y la educación como herramientas para frenar esta violencia antes que escale. Uno de los aportes principales de la autora es establecer una conexión directa entre el abuso sexual infantil y el feminicidio infantil, lo cual no es comúnmente abordado. Esto permite profundizar en la comprensión de la violencia infantil como un fenómeno que también debe realizarse un análisis desde el feminicidio, el feminismo y los derechos humanos. Además, el artículo denuncia la impunidad y la falta de articulación institucional. La autora mantiene una postura firme frente a la negligencia y el silencio social. Critica cómo muchas veces el abuso se minimiza, no se denuncia o no se investiga de manera adecuada. Y esto permite que se abra el camino a situaciones más trágicas como el feminicidio infantil. También critica las construcciones sociales que cosifican a las niñas y las posicionan como objetos de poder masculino, lo que legitima en ciertos contextos el abuso y la violencia. En conclusión, este artículo analiza cómo puede estar ligado de alguna manera el abuso sexual y el feminicidio infantil. La autora trata de explicar cómo se dan estos hechos que no son accidentales, por el contrario, son con propósito o o sea, que saben que no son hechos aislados, sino que forman parte de una cultura que normaliza la violencia de género. Y podemos determinar que lo que empieza como abuso puede, si no se aborda y no se trabaja, puede terminar en la muerte de la víctima. Este artículo también nos invita a prevenir este tipo de abuso y pues que no llegue a fines que puedan atentar contra los niños y que sean víctimas de tragedias muy grandes. El último artículo habla sobre la intervención psicológica del abuso sexual en niños desde una revisión sistemática. En este artículo la autora realiza un aporte muy grande al campo especialmente de la psicología en situaciones de violencia sexual. El enfoque que utiliza es humanista, riguroso y actual. Pues ella combina el análisis científico con esa mirada sensible hacia el sufrimiento de las personas que son víctimas. Bueno, desde el punto de vista metodológico, la autora utiliza una revisión sistemática que le permite integrar diferentes investigaciones sobre terapias aplicadas a niños víctimas de abuso sexual, comparando los resultados y la eficacia que puede llegar a tener. Este método le da al trabajo un alto nivel de validez científica, ya que no se basa solamente en una experiencia clínica, sino que en conjunto con un amplio
grado de estudios internacionales, podríamos decirlo. En el plano conceptual, el artículo destaca la importancia de comprender el trauma infantil no solo como una herida psicológica, sino como una alteración integral del desarrollo emocional y social del niño. Esto lleva al autor a insistir en que la intervención debe ser temprana, personalizada y multidisciplinaria. Debe incluir al niño, no solo debe incluir al niño, sino que también debe incluir a su entorno familiar y social para realizar y tener un impacto real. Bueno, entre los aportes más relevantes está la identificación de la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, como la estrategia más eficaz para reducir síntomas de ansiedad, depresión, miedo, culpa, bueno, entre otros. Este artículo asimismo resalta que otras intervenciones como la terapia del juego, la terapia asistida con animales y las terapias familiares pueden ser complementos valiosos que favorecen la expresión emocional y la reconstrucción de un vínculo de confianza. Asimismo, este artículo reflexiona sobre la responsabilidad ética y profesional que tienen los psicólogos que atienden estos casos. Se subraya la necesidad de una formación especializada, que se tenga una sensibilidad clínica y compromiso con la protección integral del menor. En conclusión, la autora representa una contribución científica significativa, ya que integra la evidencia científica con una perspectiva humana y protectora, reafirmando que la intervención psicológica oportuna y basada en evidencia puede transformar la experiencia del abuso en un proceso de recuperación y fortalecimiento emocional. Como puede evidenciarse, los 3 artículos que escogí están muy ligados a todo el tema de prevención del abuso y abuso sexual a niños y niñas y de qué manera podemos abordarlo, ¿sí? Desde las profesiones psicosociales siempre se espera poder generar en las personas, en las víctimas, en las personas que abordamos, un impacto real, ¿sí? Que pueda generar un impacto a nivel personal y asimismo a nivel social. El primer